Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Como siempre, con nuestro propósito de vida, despertando conciencia. ¿Ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo se están tratando? ¿Qué ha pasado en los últimos días? No nos veíamos desde el pasado miércoles, mitad de semana, que es nuestra cita de siempre, cada semana entre las 6 de la tarde, 7 de la noche, hora Colombia. Soy Rocío Adriana, directora y fundadora de este espacio y de todo este escenario que se ha encargado siempre de generar un tipo de periodismo diferente, en donde al parecer muchos nos tildan como políticamente incorrectos, y siempre les he dicho la importancia de estar cuestionando, de estar generando pensamiento crítico, para que no nos pasen cosas, para que no nos agarren por ahí, yo digo, con los pantalones abajo, para que no nos metan gato por liebre. Y recuerden mi frase de siempre: no todo es lo que parece. Así que hoy les traigo un programa, como siempre, muy, muy especial, con invitados también de primera línea, que se encargarán de ayudarnos en este despertar de conciencia, para entender un poco lo que está pasando desde la geopolítica profunda, no lo que nos transmiten cotidianamente los medios de comunicación hegemónicos, en donde, recuerden que se los dice una periodista, ¿no? A mí no me lo contaron, yo lo he vivido. He sido periodista por más de 38 años, ustedes conocen mi trayectoria, y desde ese escenario les puedo decir que no todo lo que se transmite en los medios de comunicación convencionales es lo que parece. La mayoría de información que se transmite allí es la información que los patrocinan, sus élites, sus dueños, es lo que quieren que usted y que yo consumamos. Casi que nos permanecemos como desinformados, y de eso se trata el actual momento por el que estamos pasando. Seguimos alimentándonos de desinformación, de mucho cuentico barato, y por eso muchos no entienden lo que hoy está sucediendo en todo el planeta. Antes de entrar con nuestro tema, porque el chat ya queda activado para que todos ustedes empiecen a participar con nosotros, les recuerdo, como siempre, que estamos con nuestros aliados, con Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Ustedes los pueden encontrar en www.flotalamacarena.com. También descargar su aplicación. Recuerden, descargan su app. Allí encuentran todos los servicios, todo lo que ellos tienen para ustedes. Así que empiecen a disfrutar de todo ese recorrido por las calles colombianas, por las vías colombianas, pero también tienen servicio de carga, de envíos. Si usted tiene algo que enviar a algún lugar cercano a su casa, a alguna ciudad, o inclusive allí mismo localmente, si está, por ejemplo, en Bogotá, le recogen su paquete sin ningún recargo adicional. Tienen estaciones de servicio en Bogotá, en Granada Meta. Buena medida, buen combustible. Yo sé que a usted le va a encantar. A mí me va regio cuando voy allí a tanquear mi vehículo. Y si su SWAT se le está venciendo, recuerde que no le pase por ahí un fiasco. Entonces, mándelo a actualizar con ellos, lo renueva y también se lo llevan a la puerta de su casa sin ningún recargo. Tiene servicio de mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas, taller de mantenimiento. Todo esto es Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Ya ingresaron a su página, ingrese, porque ya salió el nuevo número de Aventuras Macarena, que es su revista sensacional. Tienen una cantidad de información de todo lo que es Colombia. Tienen muchas cosas que yo sé que a ustedes, tanto como a mí, les va a encantar. Eso es Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Y también a esta hora les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos empiecen a seguir, @ de Profesión Mujer. Estamos en Instagram, Facebook, Blogger, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, Spotify, en Spreaker, y mis redes, @Rocío Adriana Oficial. Entren a nuestra página www.deprofesionmujer.com.co, y allí se van a encontrar con toda la magia que nosotros tenemos preparada para ustedes. ¿Listos? Entonces, vamos a arrancar con nuestro programa el día de hoy, numeral engaño. ¿Qué tal ese numeral? Ah, interesante. Numeral engaño. Y muchos dirán, pero engaño, ¿por qué? ¿Quién nos está engañando? Usted no se imagina todo lo que se está tejiendo detrás de todo lo que hoy usted y yo estamos viviendo. Y para eso hemos invitado a una persona muy, muy especial, que yo sigo, que admiro, que le tengo profundo respeto a sus contenidos, a su trabajo, no de ahora, no fue de estos caballeros que salió de un momento a otro a hablar que dizque de las conspiraciones, etcétera. Es un señor académico que viene realizando su trabajo desde hace muchos años atrás, para que usted comprenda que hay muchas personas que desde mucho antes nos estaban hablando
de esto que se venía programando en todo el planeta. Numeral engaño. Con este numeral le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Giuseppe Nocera, analista de geopolítica global, un patriota absoluto, escritor. Ese libro que me encanta, Mientras dormíamos. ¿Y por qué lo saludo con ese mientras dormíamos? Porque seguramente uno lo puede, y yo se lo decía a él en alguna de las conversaciones que hemos tenido, la gente dice, mientras uno duerme pasan cosas. Los ladrones aprovechan cuando está la oscuridad y cuando uno está con ese sueño profundo. Pero el dormir también no es solamente el sueño profundo físico, sino también ese sueño de nuestro subconsciente. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y que nosotros por estar dormidos, por no despertar conciencia, las estamos permitiendo. Ahora sí, Giuseppe Nocera, bienvenido a este su espacio. No, pero imagínate en toda esa introducción, ¿yo ahora qué digo? Buenas noches, Rocío. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un honor estar aquí y wow, de verdad el respeto es mutuo y esperamos pues tener, digamos, la suficiente lucidez para aclarar, digamos, todas las dudas que hay de este engaño maestro. Así es, y espero que ustedes empiecen a hacerse preguntas, empiecen también a comprender qué es lo que está sucediendo. Recuerden, empiece a participar, numeral de engaño, nos empiezan a contar desde dónde se están conectando. Y muchos yo sé que me están diciendo, Rocío, Adriana, todo este tipo de programas que se han venido haciendo en los últimos meses nos han servido para comprender más lo que está pasando no solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en distintas ciudades de Colombia, en nuestro país, sino en toda la región, pero inclusive en el mundo entero. Hoy con este numeral engaño, quiero entender al lado de nuestro invitado cuál es el porqué de lo que hoy estamos viviendo en el mundo. La razón, la que nos votaron a nosotros desde marzo del 2020, una supuesta pandemia, ¿cierto? Ese fue el cuentecito que a nosotros nos votaron y decidieron guardarnos, encerrarnos y meternos en una cantidad de restricciones que hoy en día todavía las estamos viviendo. Pues resulta que después de este anuncio de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización politizada de la ONU, espero que eso lo tengan muy claro, hoy financiada principalmente por la Fundación Bill y Melinda Gates, que este personaje también vamos a estar hablando más adelante, una organización que promueve el aborto, la eutanasia, ¿les suena? O sea, una organización que promueve la muerte. ¿Cómo les parece? Y esta organización, a través de esta pandemia, que ustedes me conocen, que yo siempre hablo de pandemia, ha venido sometiendo a todo el planeta a un arresto mundial obligatorio. ¿Así se ha sentido usted? Porque a mí me ha pasado. Yo me siento presa en mi casa. Una cosa es que uno a veces tome la decisión de no salir de la casa, de no salir de su espacio. Otra cosa es que yo no tenga otra opción que quedarme en mi casa guardado, porque es que si salgo me van a multar y si no salgo con el tapabocas y en determinados momentos y hacer puntualmente ciertas labores como mercado y eso, pues seguramente me va a ir mal con alguna de estas restricciones que aparentemente no estoy cumpliendo. Pues bien, a través de todo esto que les he venido contando con este sometimiento del planeta a este arresto mundial, lo que se está tratando y que habían venido tratando tal vez desde las dos últimas décadas era mantener un control total de la población. Y bingo, lo lograron. Lo lograron a través de esta pandemia, que ha venido generando todo este escenario para entrar con Giuseppe. ¿A usted qué le ha venido pasando después de ese encierro desde marzo del 2020? Sí, porque nos han dejado salir, pero como antes, como usted salía, como yo salía, no. Se ha venido presentando un pánico generalizado, muchísimo miedo, esa parte permisiva de casi la mayoría de los seres humanos en donde hemos venido permitiendo y aceptando sin chistar absolutamente nada cualquier tipo de norma, de imposición, de restricción que los gobiernos de turno nos están implementando. Y eso lo están haciendo a través de ¿qué? Fuerzas policiales, fuerzas militares, a través de la tecnología y nosotros ahí obedienticos. Ha venido reduciendo también el escenario de la empatía de todos nosotros. Ustedes saben que los seres humanos, eso es algo que viene con nosotros, somos sociales y eso es lo que han venido también reduciendo desde este escenario. Nos han generado tal vez el acostumbrarnos a vivir sin libertades, sin derechos, en donde, como les decía antes, todo lo estamos permitiendo. ¿Y qué me dicen ustedes de la afectación psicológica
la afectación emocional, que muchos de ustedes tal vez lo están percibiendo con miembros de la familia, con amigos y con compañeros de trabajo. La pregunta es, ¿por qué este engaño? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Y durante cuánto tiempo más lo van a seguir realizando? ¿Qué sigue? Un gran reseteo desde todos los escenarios de lo que vivimos nosotros normalmente a diario, en lo económico, en lo ideológico, en lo político, con toda esta gran guerra global, porque está claro que la guerra global hoy es psicológica. Saludamos entonces de lleno a Giuseppe Nocera para que él, que es experto en este tema, nos explique qué es lo que hay detrás, Giuseppe, de este numeral engaño, que es bien fuerte. Bueno, la parte operativa de lo que tú acabas de explicar como preámbulo está liderada por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, la Agenda 21 y el otro proyecto que va a venir más adelante, que ya está en ejecución. Ojo, esto no es ninguna conspiración, la gente lo puede buscar, tanto Agenda 2030 como Agenda 21, así como la Agenda GF 2045, o sea, el Global Future 2045, lo pueden buscar tranquilamente, son proyectos en ejecución. Todo eso está liderado por las Naciones Unidas, que es la parte operativa, la parte visible de todo este, digamos, mega embrollo global. Y en ese gran proyecto de Agenda 2030, pues hay uno de los capítulos que tiene que ver totalmente con lo que tú mencionaste, que es el tema de la pandemia desde marzo del 2020. En ese orden de ideas, tú fuiste muy acuciosa en decir, claro, que Bill Gates es el que, digamos, financia la mayor parte de la OMS. Cabe destacar que Bill Gates, a través de la Gavi Alliance, por un lado, y por el otro, a través de la Bill y Melinda Gates Foundation, al sumar la contribución de esas dos organizaciones que son de él, ¿verdad? Eso da un monto en dinero que es superior inclusive al aporte que hace Estados Unidos completo a la OMS. Para que las personas que nos están viendo tengan un poco la dimensión del tamaño, digamos, de esa gran bola financiera con la cual ellos se están moviendo, ¿no? De que nada es gratuito, ¿no, Giuseppe? Nada es gratuito. Nada es gratuito. Y Bill Gates viene desde el año 2003 con un proyecto que muchas personas de pronto no conocen, que es el Fondo Internacional para la Inmunización. Y en ese fondo, o coincidencia, hay creo que más o menos unos 10 países y todos son 10 países súper grandes, incluyendo Italia. Eh, Italia, Francia, Noruega, etcétera. Y entonces, de esos 10 países, la mayoría o coincidencia son monarquías. Entonces, para responder tu pregunta de forma muy sintética, de frente hacia la operación está Naciones Unidas con sus 104 organismos. Detrás de Naciones Unidas, para complementar tu pregunta, están otras personitas, porque finalmente Naciones Unidas es un ente operativo, es un ente que quiere en algún momento tomar el protagonismo de ese gobierno mundial y lo pueden hacer si quieren. Ya lo veremos un poquito más adelante, inclusive si me permite, yo podría tranquilamente mostrar unas láminas sin problema para ilustrar a las personas que esto no es ninguna conspiración, esto ya está listo, ellos lo tienen prácticamente preparado y listo para Pero está operar. perfecto, Giuseppe, lo que quiera compartir, perfecto. Ya lo vamos a compartir. Pero detrás de Naciones Unidas es donde la gente como que no ve mucho. ¿Y cómo le explicamos a las personas de forma sencilla lo que está pasando detrás de Naciones Unidas? Bueno, detrás de Naciones Unidas hay, aunque tú no lo creas, hay estados que no son miembros. O sea, estados que son consultores de Naciones Unidas, que dictan regla hacia Naciones Unidas de lo que nosotros debemos obedecer, pero esos estados no son miembros y no acatan la regla. Ah, qué maravilla. Entonces, en esos estados, ¿quiénes están? Bueno, está una cosa que la gente seguramente no ha oído frecuentemente por estos lados y es la Orden de Malta,
la Orden del Templo, la Orden Constantiniana de San Jorge y la Orden de los Jesuitas, que son 4 órdenes vaticanas. La Orden de Malta particularmente es un estado y las personas creen que estas órdenes religiosas son solamente filantropía y hacer cosas bonitas y caridad, etcétera, etcétera. Lo que la gente no sabe es que estos son estados con todo lo de... Ellos no tienen territorios, por lo tanto no llegan a ser naciones, pero son estados políticos, con decisiones, con parlamentos, o lo que hace las veces de parlamento, etcétera. Y estas órdenes que son estados, por tener esa condición de estado, pues palabra más, palabra menos, emiten pasaportes a sus miembros. Y esos miembros están regados por todos los gobiernos que tú y yo conocemos. En Colombia, en Italia, en Brasil, ¿por qué no? En Estados Unidos, tampoco se escaparía Estados Unidos. Entonces, detrás de Naciones Unidas, solo para sintetizar, de la parte operativa que dijimos, hay otros entes que las personas, el común no ven porque pues lastimosamente nuestro sistema educativo jamás se preocupó por dárnoslo. No me preguntes por qué, esa no es una pregunta para mí, pero creo que es fundamental que los niños sepan que, oh caramba, hay unos estados que están detrás de Naciones Unidas que toman las decisiones, que influencian las decisiones, pero que ellos no son parte de los miembros que tienen que acatar las decisiones. Entonces, pues ahí decidan ustedes qué adjetivo hay que darle, calificativo hay que darle a esos estados. Repito, Orden de Malta, Orden del Templo, Orden Constantiniana de San Jorge, Orden Constantiniana de San Jorge, a la cual recibió, hace poquitos años, recibió a Juan Manuel Santo después de la famosa Narcopaz, ¿sí? Y de la Orden de Malta también ahí pertenece un expresidente que es Andrés Pastrana, ¿no? El señor Andrés Pastrana es miembro de la Orden de Malta y otras personas en Colombia, ¿no? Él no es el único, Rocío, él no es el único. Entonces, ahí hay que preguntarle, por ejemplo, la Constitución de Colombia dice que pues, tú no puedes tener doble nacionalidad para ser presidente. Y ahí cómo quedamos con las constituciones. Ah, claro. Lo que pasa es que como en las constituciones, cuando hicieron los países, alguien se preocupó por decir nacionalidad y eso está asociado a naciones, pues entonces ellos se escudan con que no, claro, es que lo que pasa es que no son naciones, son estados, ¿no? Gran cosota, ¿no? Bueno, siempre echa la ley, pues echa el engaño, ¿no? Entonces, eso también es parte del engaño que la gente tiene que saber. ¿Qué pasa con esos miembros? Miembros que también forman parte, por ejemplo, en Brasil. La gente está todo ilusionada con Bolsonaro. Y resulta que Bolsonaro, detrás de él, tiene a la monarquía de los Orleans de Braganza, que tienen al mayor exponente en el Congreso de Brasil con el señor, su Alteza Real, el zar, Luis Felipe Orleans de Braganza, que palabra más, palabra menos, son portugueses, realmente, ¿no? En ese punto me gustaría detenerme, Giuseppe, ¿por qué? Porque yo sé que muchos de los online oyentes se pueden estar preguntando y tal vez en algún momento dice uno, un presidente como Bolsonaro y que se muestra como muchos lo catalogan de ultraderecha, este sí es el que va a salvar a Brasil de esa izquierda perversa, del foro de Sao Paulo, de Lula da Silva, hay una cantidad de gente alrededor y entonces es el que necesitamos apoyar. De hecho, acabamos de ver hace unos días unas marchas pero multitudinarias en apoyo a este personaje, ¿no? Y entonces todo Brasil y estos ríos de gente y en algún momento las personas desde su escenario romántico dicen, necesitamos un salvador como Bolsonaro. Y yo me incluyo, porque en algún momento para mí Bolsonaro también era el hombre ideal. Y yo decía, qué maravilla. Expliquémosle a nuestros online oyentes cómo estos falsos profetas, estos falsos de derecha, esas derechas de mentiras, también llegan al poder y hacen parte de toda esta parafernalia que encamina todo el tiempo, se encamina precisamente a ese nuevo orden mundial. ¿Cómo explicarle a nuestros online oyentes que ninguno de estos dirigentes que llega al poder como presidente es nada distinto a esos personeros que ponen estas élites del mundo para que nos gobiernen y para que obedezcan sus órdenes? Me voy a decir una cosa que de pronto no le va a gustar a mucha gente. Y me perdonan, pues, si de pronto, digamos, se siente las personas un poco afectadas de pronto emocionalmente, pero para mí,
la era republicana fue solo un espejismo. La era republicana fue la excusa perfecta para que yo, el rey, haga un paso atrás y pongo ahí a un representante. Y me disculpan de verdad todos los que, digamos, siguen la filosofía y caminos de, qué sé yo, Simón Bolívar y George Washington acá y allá, Garibaldi en Italia. Pero finalmente eran todos del mismo combo, realmente todos pertenecían a las mismas organizaciones. Entonces, para mí la era republicana fue un engaño más. De pronto sí, algunas que otras libertades y tal y qué sé yo, pero lastimosamente esta gente no perdió el poder. Tanto es así que usted no puede, usted como ciudadano español, usted no puede demandar al rey. Tan simple Así como eso. es. Y vayan a Usted puede revisar, demandar a quien quiera, pero claro, a al los rey no. reyes, a ellos no. No. A ellos no. Y vaya usted a mirar entonces Noruega, Bélgica, Holanda, bueno, y todas las monarquías que andan regadas por el mundo, europea y asiática también, no se nos olvidemos. Y vaya a ver si esos mismos artículos no están metidos en todas las constituciones locales. O sea, y después la gente me dice, pero bueno, ¿cómo? Yo sé, pero estás loco, ¿cómo es que la gente, cómo tanta gente se va a poner de acuerdo? Bueno, entonces revise antes de que dudes de que esta gente se pone de acuerdo, revisen primero a qué organizaciones comunes pertenecen ellos. Entonces, otra vez vas a volver a los mismos, Orden de Malta, Orden del Templo, Orden de Constantiniana, etc. O sea, vamos a llegar siempre a los mismos. Entonces, Disfrazaditos de religión, de supuestas buenas intenciones, de falsas banderas de paz, ¿no? Porque es lo que escuchamos todo el tiempo, paz, 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 caballitos de batalla de todos ellos, incluido ese expresidente que tuvimos nosotros, el señor Juan Manuel Santos, y además falsas democracias también, Giuseppe, porque entonces a lo que vamos es que no se vive en democracia. incluyendo la ONU, porque acuérdate que cuando la ONU se hizo en 1945, el lema era atraer paz, ¿sí o no? Pues es Tal el cual. lema de creación de ellos. Entonces, es el mismo hilo, es el mismo hilo. Y para terminar el comentario sobre Bolsonaro, pues yo les voy a dejar a los oyentes una inquietud. O sea, yo no le voy a responder con una respuesta, sino con una pregunta, o mejor dicho, dos. Pregúntele a Bolsonaro qué hacía un año antes de su elección, sentado allá en el Council of Foreign Relations de los Rockefeller, a él y al hijo. Pregúntele allá qué hacía, a mí no me pregunte, porque él nunca explicó para qué era esa reunión. Pregúntele al señor Bolsonaro qué hacía él después de que fue elegido, hizo un evento en Foz de Iguazú, donde supuestamente invitó toda la derecha latinoamericana, incluyendo gente de Colombia, y resulta que ese evento no lo abrió él, por protocolo lo abrió el príncipe, el zar, Luis Felipe Orleans de Braganza. Pregunten por qué suceden estas coincidencias, que muchos creen que son coincidencias. Y te añado otra pregunta, pregúntele a Bolsonaro, ¿por qué él desde la década de los 80 más o menos, que lo vengo traceando, por qué él nunca militó en un partido de derecha? Es que Brasil no tenía. O sea, Brasil no tenía partido conservador, sino que él estaba siempre en partidos liberales, sociodemocráticos, o sea, puro partido de izquierda. Entonces, ¿qué hizo que Bolsonaro de un momento a otro se cambiara después de 10, 20, 25 años de militancia en partidos que no son de derecha? Esas son las cosas que las personas se tienen que preguntar y cuestionárselos a ellos y darse cuenta que a veces el mundo de la élite, como lo han dicho otras personas aquí en este mismo espacio, de tu espacio, eh, izquierda, derecha, aquí arriba en el estrato de la élite lo que importa es poder. Mientras yo tengo el poder, ¿qué importa si está el de acá o el de acá? Son los Finalmente, dueños de la bicicleta y las bicicletas tienen dos pedales, el izquierdo y el derecho. Y ahí van pedaleando de acuerdo a cómo van mirando el comportamiento de las masas en los países objetivo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a necesitar más para la izquierda, pedaleamos para allá, en esta oportunidad más para la derecha. Mi pregunta es, Giuseppe, ya que estamos hablando de este escenario desde atrás para empezar a comprender cómo se va tejiendo todo este engaño y por qué está avanzando de manera como tan rápida, tan vertiginosa, de un tiempo para acá empezaron a correr
con todos estos planes de engaños maestros. Hay dos características que yo analizo dentro de estos falsos líderes, porque yo digo, estamos en manos definitivamente de psicópatas. Son psicópatas tapados de plata, pero sedientos de poder, señor. Y perdón, no olvides meter en toda esa, en todo ese grupo, no te olvides de Trump, Cuidado, No, Aunque, aunque ya vamos a duela, aunque le yo lo duela sé. mucho, no se olviden de Trump, Yo todavía estoy de luto, o sea, yo tuve unos duelos en los últimos meses fuertes, pero uno también los comprende cuando empieza a escudriñar y a dejar de tragar entero y a ponerse uno romántico y a sacar excusas, es que fue que él dijo, que él hizo, no. Cuando usted, yo siempre les he recordado a ustedes que no solamente es lo que digan en sus discursos, son sus actos los que nos llevan a concluir quién es quién en realidad. Analice usted el comportamiento de cada uno de esos falsos héroes, mesías, ídolos de barro que usted tiene en la política, de esos filántropos que en algún momento su hijo, inclusive usted dice, ojalá cuando grande yo sea como este señor, como esta señora, como Oprah, como Bill Gates, yo quiero ser cuando grande, o sus hijos lo están tomando como referente de inspiración. Recuerdan que siempre les digo, inclusive cuando vaya a comprar un libro, cuando lo vaya a leer, cuando compre un ticket para una conferencia, cuídese muy bien, cerciórese de a quién va a leer, a quién va a escuchar, quién lo va a inspirar a usted, porque no todo es lo que parece. Hablando de este escenario, hay dos cosas que a mí me parece que son muy comunes dentro de estas élites, de estos personajes que se muestran en el mundo tan pacificadores, tan preocupados por el bienestar de nosotros cuando sus intereses son bien lejanos, Giuseppe, y es, número uno, filantropía, y número dos, masonería. Hablemos de estos dos escenarios, ¿por qué en común dentro de este nuevo orden mundial? Yo te puedo comentar desde el lado de la filantropía, digamos, porque digamos que para mí la masonería es otro ente operativo, digamos, no es un ente estratégico que digamos, ahí podemos meter ahí en la colada inclusive a lo que habíamos mencionado antes, los famosos libertadores, ¿no? Bolívar, Garibaldi, los de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la filantropía, finalmente la filantropía no es otra cosa a nivel de negocios, pues a nivel práctico, que el hecho de que tú tomes el capital y empieces a invertir en fundación, en cosas sin fines de lucro, simplemente con uno de los objetivos es evidentemente disminuir el impuesto a pagar. Digamos, 2 y 2 son 4. Entonces, finalmente, todos estos filántropos que están rondando por ahí, Soros, Bill Gates también, etcétera, lo que hacen es hacer uso de lo que detrás de ellos las mismas élites crearon dentro de las constituciones. Todo ese aparataje financiero económico de permisividad asociado a las fundaciones, que a la final uno se da cuenta que finalmente ellos gastan cualquier cantidad de plata y últimamente, ¿por qué no? Entonces la nueva moda es que ya ni siquiera invierten dinero, Rocío. Ahora utilizan el dinero de los contribuyentes. Entonces es el caso, por ejemplo, de Bill Gates, que hace una alianza con tales y cuales gobiernos, como la que acabo de mencionar, el Fondo Internacional para la Inmunización desde 2003, y entonces, bueno, coge Inglaterra, Australia, Francia, Italia, etcétera, y pues empieza a recibir dinerito, entonces ya no tiene ni siquiera que buscarse capital propio, sino que ya está usando el capital de las naciones. Ese es el primer paso para que la gente se dé cuenta de que sí, señor, vamos hacia una gobernanza global. Claro, una gobernanza un poco diferente porque ahora los gobiernos y las corporaciones y las fundaciones parece que cada vez se están acercando más. Y esa línea que separaba anteriormente lo público de lo privado, parece que la estamos borrando. Si ya tú no sabes, hoy en día lo notas, tú no sabes hasta dónde termina lo público y comienza lo privado. Mira lo que están haciendo ahora con los temas
de los certificados de vacunación, la vacunación y todo esto. Entonces empieza, no, tranquilo, que nosotros no vamos a poner la vacunación obligatoria. Entonces los gobiernos, empieza el litigio público, ¿no? Entonces empiezan unos médicos, unos abogados que están en contra y entonces van y demandan contra lo público que no sea obligatoria. Sí, pero entonces después, entonces llegan las corporaciones, las líneas aéreas, etcétera, y te dicen, no, sí, pero es que para montarte en el avión la necesitas, ¿no? Y los empleadores, pero es que para venir a trabajar necesitas, ¿no? Entonces, fíjate que se Menos está, mal no es obligatoria, ¿no? Menos claro, mal no es menos mal que no obligatoria. habría, fíjate que se está creando una dualidad y mientras abogados y gente que está en contra le está pegando, le está tratando de pegar a lo público, pues por allá te están metiendo el golazo en lo privado. Y resulta que en la Agenda 2030, las corporaciones, las mismas corporaciones que están a favor de esa vacunación no obligatoria o exigir esa vacunación a sus empleados, oh sorpresa, son los mismos signatarios contribuyentes de Agenda 2030. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde está la separación ahora de público y lo privado? No existe. La O sea que borraron. estaríamos hablando, Giuseppe, de que quien nos está gobernando es un gobierno mundial privado. Punto. Gobierno Claro, mundial privado es el que nos está gobernando. claro. Y yo quisiera, si tú me permites, yo quisiera mostrarte a ti eso de manera muy rápida, esquemática. Pero claro, hagámoslo, Entonces, Giuseppe, que me espérate, encanta. yo te comparto acá el screen de una de mis pantallas acá. Y mientras Giuseppe está condicionando esto, yo les quiero recordar a ustedes, porque seguramente muchos de los que nos están viendo, nos están siguiendo, dirán que no, que el tema de la vacunación, que es una responsabilidad desde mi escenario personal, les he dicho a ustedes que es muy importante que cada cual tome su decisión. Yo no voy a cuestionar a quién se quiera vacunar. Yo desde mi escenario tomé la decisión de que no me vacuno porque también soy responsable y decido que en mi cuerpo no entran cócteles experimentales, que es lo que se está haciendo ahora a través de la vacunación. Yo quiero que hoy usted se pregunte si de verdad está siendo parte de ese grupo de gente que hoy está sugiriendo una segregación y un apartheid para que la gente que no está vacunada, como esta amiga de ustedes, no puede ingresar a ciertos lados, no puede movilizarse, pierda sus derechos, pierda sus libertades. Que se vacune el que quiera, pero no atacar a aquellos que toman de manera responsable también la decisión de no hacerlo. Entonces, eso empecemos a tenerlo muy claro. Nadie tiene el derecho de generar un apartheid en pleno siglo XXI. Giuseppe, adelante. Muchas gracias, Rocío. Mira, es muy sencillo. Aquí en la pantalla ustedes están viendo de manera genérica los 10, 12, 13, 14 normales ministerios que conforman un gobierno. Entonces ahí tienen salud, agricultura, trabajo, etcétera, todo hasta Hacienda y Finanzas, allá abajo. Bueno, pero resulta que si la gente no se ha dado cuenta, la ONU tiene todos esos organismos, la ONU los tiene replicado, inclusive no solo una vez, sino hasta 4 veces, 4 organismos para la misma necesidad, porque todas esas son necesidades que nosotros tenemos. Los ministerios son nuestras necesidades diarias, la salud, la agricultura, el trabajo, etcétera. Cuando tú te vas a ver la Organización de Naciones Unidas, resulta que para salud, no sé si se alcanza a ver, obviamente tienen ellos la Sí. Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Para agricultura, ellos tienen 3 organizaciones, el FIDA, la FAO y el PMA, con sede en Roma. Ahí está la banderita a la derecha es donde está la sede de cada cosa. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta geográficamente cómo estratégicamente ellos van colocando sus sedes, ¿no? Y no es en cualquier país, evidentemente. Luego, en trabajo, ahí tienes la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también con sede en Suiza. Luego, en comercio, tienes la Organización Mundial del Comercio. Esa también la maneja, es parte de Naciones Unidas. En energía, la Organización Internacional de Energía Atómica y la OTCP, que ahí lo pueden también verificar. El ambiente y desarrollo sostenible, que es de donde surge
donde surge, Rocío, todo este tema de la Agenda 2030, que la maneja el PNUD. ¿En dónde está el PNUD, señores? En Washington, D.C., la sede. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Y Trump no se dio cuenta de eso antes? Ok. Bueno, ahí lo dejo. En telecomunicaciones, la unión, que tengo mucho que ver con ellos por mi trabajo, en mis trabajos anteriores, la Unión Internacional de Telecomunicaciones con sede en Suiza, que es el ente que aprueba cualquier cosa de telecomunicaciones que tú, Rocío, quieras lanzar en el mundo. Si tú quieres lanzar algo en Colombia o tú quieres lanzar un nuevo equipo, un nuevo estándar o una nueva tecnología de comunicaciones, tú lo primero que tienes que hacer en esta tierra, Rocío, es irte a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es de la ONU, y pedir los permisos a ellos. ¿Ok? Hoy, yo no te estoy, hoy y desde el siglo pasado, no te estoy hablando de conspiraciones, porque a mí me ha tocado pedir permisos a ellos para ciertas cosas que hemos hecho y toca pedir permisos a ellos, antes inclusive de llegar a Colombia, para el caso de Colombia, y luego pedir el permiso local al MINTIC. ¿Ok? En educación tienen a la UNESCO con sede en Francia, en ciencia también es la UNESCO. La cultura tienen la UNESCO y tiene la OMPI con sede en Suiza. En justicia tienen la CPI, Rocío. En turismo tienen la Organización Mundial del Turismo que le reporta a ellos. Todas las organizaciones locales de turismo le reportan a la ONU. En transporte tienen la OMI, Organización Marítima Internacional, controlan todos los mares, Rocío, y además todos los aires, o sea, la Aeronáutica Civil, la ICAO o OACI en español, y la IATA, que es la que te da a ti la expedición de los tickets y el consecutivo de los tickets cuando te montas en un avión. O sea, cuando yo compro un tiquete aéreo, me tienen más que ubicado, localizado, desde dónde salgo y hasta dónde voy. La ONU tiene toda esa trazabilidad, Rocío, Qué maravilla. pero no desde ahora, ni tampoco desde cuando lanzaron el proyecto de Agenda 2030 en el año 2015 con el Papa y Obama. No, 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 no. Ellos tienen el control desde más o menos entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Y la gente ni se ha enterado. Hacienda, Finanzas y Banca. Pues tienen el FMI y tienen el Banco Mundial con sede en Washington, D.C., que son los bancos de Naciones Unidas. Entonces, venga, Rocío, dime, después de ver esa lámina, así como te la estoy poniendo acá, dime qué necesitan ellos para ser gobierno mundial. Nada, 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 no están necesitan metidos nada. en todos los escenarios de nuestra vida y lo que es peor, de manera ya directa, de manera clara, se nos instalaron desde marzo 2020 de manera oficial, como yo le decía hace un minuto, a través de ese gobierno mundial privado, se instaló de hecho, no de derecho, con disfraz de pandemia. No más comentarios, o sea, no tengo más comentarios. Es que es así. No hay manera no hay otra manera de verlo. Estos señores ya tienen, mejor dicho, tienen, haciendo el ejemplo de ajedrez, tienen todas las fichas puestas para hacer jaque mate. Lo único que necesitan es la aprobación de todos los gobiernos, no más. Y que de hecho que ya la tienen, porque acuérdate, tú sabes muy bien, Rocío, que desde el año 2018 los gobiernos fueron montados en ese tren, en esa locomotora del Pacto Mundial de Migración. A partir de ahí empezaron las aprobaciones, o mejor dicho, empezó el proceso de cesión de responsabilidades a la ONU. O Fíjate sea que que todo este camino lo están ellos realizando a través precisamente de tratados, de pactos con la autoridad de los Estado-Nación y de todos estos personeros que ellos mismos han puesto con disfraz de presidentes, de líderes, que nos ponen a nosotros por los que nosotros supuestamente en democracia salimos a votar, salimos a elegir. Y los señores como buenos personeros globalistas, como el actual presidente de Colombia, por ejemplo, el señor Iván Duque Márquez, hacen completica la tarea. Yo en estos días escuchaba a su ministro de Salud diciendo, el pasaporte sanitario es para estar a tono con los demás países. Yo le decía en el Twitter, para estar a tono, dirá usted, con la agenda globalista de la que ustedes son esclavos precisamente y obedecen al pie de la letra
Precisamente, Giuseppe, para darle gusto a todas estas organizaciones y a todas estas élites que son las que les dan las instrucciones a ellos y que ellos saben cumplir a cabalidad. Hablemos entonces desde todo este escenario, porque ya está claro que este gobierno mundial privado se nos instaló de manera directa con disfraz de pandemia para también tratar de destruir y poderlo entender todo lo que es el Estado-Nación. Empezamos a entender cómo se acaba, se empieza a terminar como esa independencia que de una u otra manera habíamos venido teniendo y de cómo a través de esos tratados y del endeudamiento que tenemos con los bancos internacionales, ¿no? Cada vez más crisis aparecen como supuestos salvadores, presten y presten platica y entre más endeudados menos libertad tenemos, más dependencia tenemos de ellos. Totalmente, totalmente. Eso es un círculo vicioso que es un círculo de nunca acabar. Y bueno, si es que se acaba, entre comillas, se acaba con perder tu país, o es, si no es que ya lo perdiste, digamos. Hay un tratado que se firmó también en el 2000, si no estoy mal, fue en el año pasado, de esos pactos globalistas verdes, lo firmó la ex canciller de Colombia, Claudia Blum, no sé si de eso lo alcanzó a revisar Giuseppe en su momento, y es ese pacto lo firmaron otros países de la región como Perú, Ecuador, y es en donde estos países se comprometen, adivinen a qué, a no seguir realizando las prácticas de la explotación de las tierras para el petróleo, para todos estos temas de combustibles. Esto tiene un nombre que se me escapa, eh, que lo han venido hablando tanto los ecologistas y los de la religión ahora del cambio planetario, que no sigan practicando el fracking. Ah, el Entonces, fracking. se comprometió a no seguir practicando el fracking por cuidado del planeta, de nuestro país, de nuestra tierra, pero resulta que no leen la letra chiquita y allí se compromete, para que usted lo entienda, Colombia y los otros países a perder su independencia económica. Y ustedes me dirán, ¿pero de qué está hablando? Pues claro, si países como Colombia, que somos dependientes en nuestra economía del petróleo, por ejemplo, cuando estamos firmando a no comprometer, a comprometernos a nunca más seguir explotando y seguir sacando petróleo y seguirlo vendiendo, etcétera, pues nos estamos entonces cerrando las puertas a la independencia y al crecimiento económico, que eso a quién le favorece, a aquellos que obviamente quieren que estos estados-nación sigan dependiendo de ellos. O sea que cada vez perdemos más las libertades. ¿Eso qué quiere decir? Es canciller, presidentes, sus gobiernos y todos sus equipos juiciositos cumpliendo con la agenda que ellos les han dado las instrucciones para que cumplan. O sea, en cada pacto y cada tratado que la gente en cada país se da cuenta cuando lo mencionan en noticias, cuando se enteran y eso que a veces lo meten como por debajo del tapete, ¿cierto? Estén Claro, atentos porque ahí cada vez más estamos perdiendo los países, nuestros derechos, nuestras libertades y nuestra independencia. totalmente, totalmente. Nosotros estamos en un momento de la civilización muy crítico, aunque mucha gente no se ha dado cuenta. Yo tengo claro eso. Mucha gente no se ha dado cuenta, mucha gente prefiere mirar para los lados. Otros dicen que eso es teoría de Conspiraciones. conspiración, etcétera, etcétera. Yo en eso, Eh, Giuseppe, me detengo un momento. Yo, y le digo a los online oyentes que se pongan la mano en el corazón y piensen, ¿usted de verdad cree que lo que hoy estamos viviendo en todo el planeta es una teoría de conspiración? O sea, ¿no lo está viviendo usted en carne propia? ¿No lo está viviendo? Siéntase, o sea, ponga los pies en la tierra. ¿No lo está viviendo? ¿No lo palpa? ¿No está encerrado? ¿No está con bozal? ¿No le están obligando a vacunarse? ¿No le coartaron sus derechos y sus libertades? Y todavía hay gente que dice que esta realidad que está viviendo es una teoría de conspiración. En serio, por favor, pellizquémonos un poquito y dejemos ese pensamiento romántico en donde pensamos que todo va a ser en algún momento normal, porque Giuseppe, la realidad es que ya nada va a volver a ser normal, ¿no? no creo, no creo. Yo escribí que nos iban a tratar de atrapar en el 2019, antes de que explotara el supuesto primer caso. Y pues, digamos, el ataque por redes fue despiadado, ¿no? Hasta que, bueno, en noviembre pues pasó lo que pasó, en diciembre ya sabemos. Y bueno, entonces después la gente empezó
a llamar, ¿no? A llamar a mi teléfono y como este loco, pues. Y yo le decía a todos la misma respuesta, mire, yo no soy brujo, no tengo bola de cristal, no leo carta, nada de eso, pero es que todo está a la vista de lo que ellos iban a hacer. Solo no sabíamos exactamente cuál iba a ser la estrategia operativa, si se iban a lanzar primero por la comida o por la medicina o por dónde, pero de que lo iban a hacer, lo iban a hacer. ¿Por qué? Pero es que porque desde la década de los 90 ellos vienen hablando tranquilamente de reducción de población. Tal cual. Lo viene hablando Bill Gates, lo viene hablando el mismo David Rockefeller en las Henry Kissinger, el Henry señor Kissinger. Kissinger. Todos hablan de lo mismo. Mira, hay un video de la cena de negocios de Naciones Unidas del año 92, septiembre del 92. Hay un video donde se monta Rockefeller y empieza a hablar, empieza a dar su discurso muy culto el hombre, con un acento entre británico y estadounidense muy selecto, ¿no? Entre chiste y chiste, el hombre le dice claramente a todo el mundo que él necesita que en los próximos 20 años crezca la economía, pero que por favor que no crezcamos la población, que eso es malo. Él lo dice. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a crecer la economía sin crecer la población? Pues claro, pues toda esta infraestructura tecnológica que tenemos, automatización, probablemente en un futuro robots. O sea, si la gente no se imagina todo esto, porque no quiere investigar, pues sencillamente que mire cómo nos han dividido a todos. Mira cómo nos tienen, digamos, eh, yo no quiero usar ese término, pero a veces toca, ¿no? Nos tienen segregados como sectas. Entonces, los vacunados, los no vacunados y la pelea entre ellos. Y entonces, Dividirnos, anteriormente, ¿no? Divide y reinarás. pero por supuesto, por supuesto. Entonces, como ya se dieron cuenta que la gente ya no le traga el cuento de izquierda y derecha, entonces tenían que inventarse otra cosa. Entonces, ahora es el vacunado y el no vacunado. Y siempre va a haber nuevos inventos. Muchos de estos inventos ni siquiera están soportados científicamente, pero ya sabemos cómo es el marketing. Tú conoces muy bien esto, tú conoces cómo es el tema del sector de los medios de comunicación. Yo conozco muy bien cómo es el tema tecnológico asociado a los medios de comunicación. Entonces, para mí no es extraño y estoy seguro que para ti tampoco, que se pasen la vida dividiéndonos. Entonces, esta mañana tenía una conversación con alguien y entonces me decía, pero yo creo, me decía, que yo creo que es eso lo que hicieron allá en la Alemania de 1930, yo creo que hoy en día con el conocimiento que tenemos, eso no puede volver a ocurrir. Entonces le dije, pero mira que lo están haciendo otra vez. O tú qué crees cuando un vacunado dice que el no vacunado no tiene que salir de casa? ¿Eso qué es? Eso no es condicionamiento mental, igual que hacían allá en la Alemania de los años 30. Crear un enemigo imaginario, un enemigo ficticio para que la gente entre ellas se aniquile, ¿o no? Pero estamos casi, Giuseppe, sin ir más lejos a las historias que nos contaban nuestros papás, abuelitos, familiares de chiquitos, es si no te tomas la sopa, si no te comes la verdura y si no te portas bien, viene el coco por ti y te lleva. Y eso de lo que hoy nos burlamos y decimos, ay, yo cómo me creía esos cuentos, pues todos esos cuentos nos los están metiendo hoy y nos los hemos creído sin chistar nada, a punta de miedo, que ha sido el virus más fuerte del que nos han contagiado a nosotros, el miedo. Miedo a la salud, el miedo a lo que pueda pasar, a esa incertidumbre. Y es que hablando precisamente de este miedo, yo revisando en mis apuntes y entre todos estos temas que hemos venido hablando en estos últimos programas, y me encuentro con un dato importante que creo que ustedes, online oyentes, lo deberían tener en cuenta. Recuerda que siempre nos están hablando del tema del cambio climático, calentamiento global, que se ha convertido, se los he contado, como en la nueva religión, que creo que va a seguir como pegadito de todo este tema de pandemia, para que nos metan más miedo, ¿no? A pesar de que ustedes saben que es importante cuidar el planeta, no lo pueden convertir en un dogma, no lo pueden convertir en una religión, en algo de lo que usted se vuelve absolutamente temeroso porque ya no va a disfrutar de sus cosas, sino qué miedo a si no me comporto, entonces el calentamiento global a todos nos va a apachurrar, esto se va a calentar, nos vamos a quemar, nos vamos a derretir. Vea, el 30% de China contamina con emisiones de CO2 de manera permanente, o sea, estamos hablando del 30% del mundo. Pero Así resulta que es. además de China, hablando de ellos
agregan a esta contaminación un 50% de lo que generan en cuanto al carbón del mundo para producir, adivinen qué, paneles solares para que el resto del mundo los ponga para cuidar el planeta. O sea, esto no tiene pies ni cabeza, es en serio la contaminación que ellos hacen. Esa O ecuación sea, definitivamente no da cero. Esa ecuación genera desperdicios, sin O ninguna sea, en duda. serio. Y entonces, a través de todo esto nos han manipulado, sobre todo a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Ustedes todos los días ven y hay programas verdes y noticias verdes y entonces el polo se está descongelando y entonces hay sequía y hay una cantidad de cosas. Y si ustedes se ponen a hacer la tarea, piensen desde cuántos años hacia atrás, no sé cuántos años usted tenga, le están contando este cuento chino. ¿Desde hace cuántos años? Y la pregunta tal vez sería, ¿y por qué a pesar de las predicciones de todos estos años nunca ha pasado nada? O sea, ¿no se lo pregunta usted? ¿Por qué a pesar de tantas historietas nunca pasa nada? ¿No? ¿No se lo pregunta? ¿O qué está esperando? ¿Que de verdad venga el coco, lo recoja y se lo lleve? Hablemos, Giuseppe, de varios Acuérdate, aspectos, señor. perdóname, acuérdate que primero con el, eh, nos llegaron con el calentamiento global y luego nos llegaron con el cambio climático. O Tal sea, cual. cuando ya vieron que la cosa no les aguantaba, el discurso no se caía por su propio peso, entonces ya cambiaron el discurso a cambio climático. Y cuando además ya vieron que el tema de la paz como que tampoco les servía tampoco porque no la lograban, entonces nos cambiaron en ese lado del discurso a desarrollo sostenible. Tal cual, y son esas predicciones apocalípticas que nos han metido a partir del miedo durante muchos años y que al final usted y yo nos damos cuenta que nunca se cumplen. Y uno dice, ¿y para cuándo era? No, nunca se cumplen porque son muy buenos libretistas, ¿no? Ellos son muy buenos libretistas para tratar de llegar precisamente a su resultado, que es ese cambio de población y el control total. Hay varios aspectos, Giuseppe, que me gustaría que revisáramos, que son comunes entre las izquierdas y las derechas, para que se pongan a pensar nuestros online oyentes y se den cuenta por eso que todos juegan para el mismo bando. ¿Sí? A usted le puede costar y le puede sonar duro. A mí me costó y todavía, vea, estoy de luto, estoy todavía yo sufriendo, qué cosa tan horrible. Pero sí, hay varios aspectos que los identifican. Recuerden, hacen parte de la misma bicicleta, juegan para los mismos dueños de la bicicleta, izquierdas y derechas, y solamente se van moviendo de acuerdo a las necesidades que se presenten en ese momento del comportamiento de las masas en cada ciudad, en cada país. Claro, Y usted y yo hacemos parte de eso, señor. claro, O claro. sea, Y el ejemplo está a la vista. Mira, no hace falta ni siquiera hacer PhD, no, no, mire, revisen, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos de la era Trump o Estados Unidos de la era Reagan o el Brasil de Bolsonaro, el que ustedes quieran. Y mire si alguna vez alguien en su sano juicio de verdad le cortó el chorro, el dinero a Naciones Unidas. Nunca. Todos pagaron puntualmente. Mire, Maduro, pues decían que estaba quebrado y toda la cosa, que Venezuela, que mal económicamente. Y la gente, por supuesto, pasando hambre y toda la cosa. Pero el dinerito de Naciones Unidas, todos los meses, los trimestres, eso no falla. y a pesar de ser una dictadura, tiene puestico en las Naciones Unidas. O sea, si la gente no se cuestiona eso, por Dios, En el Consejo de Derechos pero Humanos pasó total. inclusive por La el seguridad, Consejo de Seguridad seguridad, o también. sea, normal, normal. O sea, si la gente no se cuestiona eso, yo no sé qué hace falta. Revisen características que usted escucha. Estamos en época preelectoral, tanto en Argentina, en Chile, en Colombia, por ejemplo. ¿Qué tal si usted revisa esos discursos de los que está escuchando ahora como posibles candidatos presidenciales de su país? ¿Qué escuchan en su discurso normal? Número uno de las cualidades que yo, de las cualidades, no, de las características que yo me he encontrado con los amigos de izquierdas y derechas, con su discurso. Número uno, cambio climático, que ya lo habíamos tocado, ¿no? Cambio climático, todos defienden el planeta y las predicciones apocalípticas, y todos son por el planeta y hay que cuidarlo, etcétera, que está bien cuidarlo, pero no como ellos pretenden para someternos. Número dos, el feminismo, movimientos sociales como el feminismo, todos lo apoyan con ese disfraz de falsos empoderamientos que
yo se lo he explicado a ustedes como mujer, las mujeres nacemos poderosas igual que los hombres. Nadie necesita empoderarse aparte de uno mismo, porque el empoderamiento significa transferencia de poder y ni usted ni yo necesitamos que nadie nos transfiera poder. Sáquelo desde el fondo de su corazón, de su ser, desde sus dones, desde sus talentos y póngase a trabajar sobre eso para que se vuelva una mujer y un hombre poderoso. Otro escenario común, el racismo, que ellos también lo manejan muchísimo, ¿no? Hay que atacarlo, etcétera, pero al final terminan promoviéndolo. La igualdad, ¿no les suena? La igualdad, y es que luchemos por una sociedad igual y que todo lo compartamos y que todos seamos iguales. Yo la verdad no estoy de acuerdo en que todos seamos iguales. ¿Qué tal? Los que trabajan menos a los que trabajamos más y todo igualitico como que no me interesa. ¿Y qué tal el escenario también de que va del lado de la igualdad, la redistribución de toda la riqueza del planeta? He destacado esas 5 características para que nos pongamos a pensar un poco desde ese escenario de la mayéutica, Giuseppe, para que pongamos más razón y menos emociones y para que aprendamos a partir de ahora a preguntarnos y a cuestionarnos todo. Todo lo que le muestran a usted, pregúnteselo y ese es un buen ejercicio para que usted empiece a encontrar otro tipo de respuestas. Hay que cuestionar lo que le está mandando y quién lo está mandando. Okay, quiere que nos metamos con esos personajes de los que nunca hablamos y que están detrás de todo esto. Todo el tiempo escuchamos en los medios de comunicación a George Soros y todo el mundo ve a George Soros como el coco y lo ve y entonces todo el mundo y entonces todo el mundo lo etiqueta y eso. Y claro que hace parte de todo esto, claro que hace parte de todo esto. Pero ¿quiénes están más detrás y al lado también del señor George Soros para ser parte de este nuevo orden mundial, para lograr este cambio que ellos quieren instaurar? Además que nadie los eligió, ellos se autoeligieron, se autolegitimaron y uno dice, ¿y como de dónde y como cuándo y como con qué permiso? ¿De quiénes más podemos hablar? Vamos a tener que hablar de todas las monarquías. Muy ¿Por bien. qué? Porque todas ellas, con lo que dijimos anteriormente, que están en conglomerado detrás de estas órdenes vaticanas, algunas más, otras menos, finalmente todos están en algún conglomerado de negocios, que puede ser Bilderberg, Council of Foreign Relations, etcétera, pero de alguna manera todo confluye a las mismas personas. Entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de la monarquía de Holanda, y su relación con Maduro, por ejemplo. La gente no se pregunta, por ejemplo, por qué cuando este personaje que iban supuestamente a extraditar a Estados Unidos no lo lograron extraditar. ¿Dónde estaba ese personaje? El tal Carvajal, creo que era. ¿Dónde estaba este personaje? Pues estaba en una de las islas del Caribe, que es una dependencia de Holanda. Entonces, no, pues si la monarquía de Holanda no quiere, no lo hace y pues como son cercanos a Maduro, evidentemente por ahí no va a ser. Hay que hablar de la monarquía de España, hay que hablar de la monarquía de Grecia, de Luxemburgo, ¿por qué no? Porque acuérdense que el rey de Luxemburgo tiene una esposa que no es de Luxemburgo, sino es de Cuba y además de apellido Batista. La esposa del rey de Holanda no es de Holanda, es de Argentina y tiene relación en su pasado pues con esos gobiernos de última generación en Argentina. Hay que hablar, por supuesto, de la monarquía de Inglaterra, porque están ahí, pero son gente que no aparece, que aparentemente los medios de comunicación, Rocío, nos venden a nosotros como, más como un tema de farándulas, digamos. Nosotros sabemos de la monarquía inglesa por lo que aparece en estas revistas súper Por super el faranduleras. canal y por la revista Hola, que se roban las Claro, portadas y muestran todo como si fuera un cuento de hadas. claro, entonces digamos que lograron, ¿cómo se dice? Hacer una traslación del tema desde el nivel político y lo mandaron hacia el tema, hacia la farándula. Entonces, pues la gente como que ya no le presta tanta atención, ¿no? Pero yo le digo a las personas, todas estas personas, todas estas monarquías tienen mucho que ver en lo que está ocurriendo. Es más, las mismas monarquías, por ejemplo la de Brasil, que dice ser de derecha y dice apoyar a Bolsonaro, por detrás las órdenes o los estados a los que ellos pertenecen, todos esos estados aprueban la gente.
Entonces, díganme ustedes, saquen ustedes su propia conclusión. O sea, esta gente, de manera un poco, si se quiere, cínica, de manera un poco falsa, está vendiendo una cosa al público, pero por detrás son parte de estados, de organizaciones que sí apoyan ese globalismo. Y ahí llega la incongruencia, que la gente tiene que darse cuenta solita. Digamos, tú y yo no le podemos ayudar a la gente, sino solamente darle, como quien dice, ese impulso inicial para que la gente investigue. ¿Me entiendes? Así es. Ahí tenemos que hablar también de las monarquías de Asia. La gente, nosotros en Occidente tenemos un concepto muy lejano del mundo de allá, ¿no? Allá en el Medio Oriente, más al Oriente, no tenemos mucha noción de eso. Pero la gente tiene que darse cuenta que el rey de Jordania, que es uno de los principales financiadores de esta agenda globalista, de la familia Abdullah, segundo, él es descendiente directo de Mahoma, no lo digo yo, lo dice él en su sitio web oficial, ¿no? De la monarquía. Entonces, hay que ver que el rey de Marruecos también tiene descendencia, cadena de descendencia con Mahoma. Sea verdad o no, no sé, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, son cosas de trascendencia que de alguna manera se han difuminado a través de la realidad y como que la gente no es consciente de eso, Rocío. Y hay que decirlo, todas estas monarquías, todas, no hay una que digamos tú digas, uy, está en contra, no, todas están por detrás de Naciones Unidas, directa o indirectamente, dando los lineamientos de Y este del Foro globalismo. Económico Mundial, ¿no? De los que se Y que reúnen en también, Davos, Suiza. claro, porque el señor Schwab también tiene relación con la realeza. Entonces, todo llega hasta allá, de una, como yo siempre le digo a las personas, de alguna u otra forma, ya sea por la vía institucional o ya sea por la vía de negocios, siempre llegas a los mismos. No hay para dónde coger. No es conspiración. Es que ellos no iban a perder ese poder. O sea, alguien se imagina, yo ahorita pues lo pienso ahora pues digamos, con la poquita experiencia que uno tiene, pero yo me pongo en los zapatos de ellos y digo, bueno, yo tampoco en la era republicana, yo no hubiera entregado el poder así tan fácil. O sea, ¿cómo yo le entrego así todo de la noche a la mañana? Ayer yo soy el manda más, el que tiene más, y entonces amanezco el día siguiente sin poder, sin nada. O sea, eso no tiene como mucho sentido en la idiosincrasia, en cómo somos los seres humanos. Entonces, yo invito a las personas a que hagan su propia búsqueda, que hagan su propia investigación y constaten de primera mano de que lastimosamente nosotros hemos sido engañados en muchos temas, no solamente en la política, sino también en la geopolítica, en los temas de historia que nos han contado, tal Desde vez el también colegio, la en el información es que colegio. todo lo diseñaron para que aprendamos lo que ellos necesitan que aprendamos. Claro, o sea, porque a nosotros nunca nos dijeron, en el colegio tú hablabas del romanticismo, me gusta esa palabra que tú mencionaste porque de esa forma nos enseñaron todos los conceptos románticos. Pero es que la vida real no es así, perdóneme. O sea, nos enseñaron el romanticismo de las independencias de Colombia, de Italia, de Venezuela, de Argentina, bla, bla. Y si tú quitas ese romanticismo 5 minutos, empiezas a preguntar, mire, ¿cómo consiguió Bolívar el dinero para hacer todo eso? No hay respuesta. ¿Cómo consiguió el dinero allá Garibaldi para hacer lo que hizo allá en Italia para la supuesta unificación de Italia? Nadie sabe, nadie responde. Esas son las preguntas que me parece que son más coherentes, tienen más peso que empezar, que nos dicten a nosotros la historia romántica del Bolívar, que la patria y la libertad. Hombre, aquí hay intereses de por medio, no nos olvidemos. Y eso es lo que yo creo que la gente tiene que empezar a aterrizar. Dejemos el romanticismo con nuestras parejas dejemos de un lado el romanticismo, lo usamos para la pareja, pero en todo lo que tiene que ver con política, con geopolítica, con economía, con el avance de la historia del mundo, empecemos a meterle un poquito de coherencia, un poquito de lógica, porque probablemente ahí vamos a encontrar mejores respuestas, ¿no? A mí me da mucha risa de seguramente muchos online oyentes que lo han vivido, que lo están viviendo, que les ha pasado, que lo perciben, y seguramente usted es uno de ellos.
de esos que todo el tiempo andan diciendo, ay, esos politiqueros corruptos, mentirosos, es que yo no le creo a esos charlatanes porque es que esa politiquería es de lo peor. Pero en este momento, todas las leyes, normas, restricciones dictadas por esos politiqueros que usted odia y detesta y rechaza tanto, bien que las está obedeciendo, ¿no? Tragaditas completicas y está corriendo a que le pongan el pinchazo, usted corriendo, obedeciendo, salga, no salga, póngase esto, dice que haga ejercicio con bozal, monte bicicleta con bozal, métase a la piscina con bozal, uno ve a la gente en la playa con bozal, o sea, ¿hasta dónde usted está permitiendo que esos de los que tanto se jactaba de decir, no creo en esos politiqueros, son todos mentirosos, son igualitos, y usted hoy a esos de los que tanto ha denigrado y de los que siempre se ha mantenido como alejado y qué fastidio, hoy bien que les está obedeciendo la labor como personeros que ellos están ejerciendo en su país, en su región, como buenos obedientes de toda esta agenda globalista. Para el cierre, Giuseppe, entendiendo un poco lo que pasa al lado de Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que muchos lo conocen porque se reúnen allí cada año, claro que ahora hasta Colombia la prestaron, ¿no? Para ese escenario. Cuando uno ve todos los que se reúnen allí para que usted empiece a comprender que todo lo que vivimos en el día a día hace parte de lo mismo, empieza a comprenderlo de una manera más clara, más tangible. Entonces usted dice, ¿quiénes asisten a estos foros? Que ya le decía yo a Giuseppe, como que quién los eligió, se autoeligieron, quién los legitimó, se autolegitimaron, o sea que una minoría diseña la vida de usted, mía, de Giuseppe y del resto del planeta, porque lo decidieron, porque se les antoja, porque son psicópatas sedientos de poder, de muchísimo dinero, perfecto. Entonces usted encuentra dinastías, encuentra todo el tema de la iglesia, allá también asiste el Papa Francisco, está presente el Vaticano, entonces asisten los reyes, asisten actores famosos, estamos hablando de Hollywood, asisten cantantes famosos, asisten líderes de autoayuda famosos, ¿sí? Esos que uno ve con estadios llenos y que se la pasan ahora promoviendo cambios de vida, crecimiento personal y eso también hacen parte de esto. Cantantes famosos, presidentes obviamente, banqueros, farmacéuticas, todo el poder económico, y todos ellos se reúnen en ese mismo escenario para decidir cómo seguir su agenda, sus intenciones. Usted, lo que usted obedece, lo que yo he venido obedeciendo durante toda mi vida, lo que usted ha venido también obedeciendo desde que también nos implementaron este nuevo gobierno privado de manera así abrupta el pasado 20 de marzo del 2020, analice que cada cosa de lo que hace parte de su cotidianidad hace parte de ese experimento que ellos hacen para que usted todo el tiempo esté desde su subconsciente recibiéndolo y termine, como en este momento seguramente, aceptándolo como una nueva normalidad o como algo que tenía que pasar en algún momento porque es que nos llegó una pandemia. Ah, don Giuseppe. Yo quiero cerrar, si me permites, de una manera diferente a como teníamos planeado, de hecho. Y es la siguiente. Nosotros se supone que somos el ser más evolucionado del reino animal. Y bueno, en ciertos casos yo creo que lo somos. Nuestra corteza cerebral es tal vez nuestra mejor arma, pero esa arma solo juega a nuestro favor cuando nosotros pensamos en un estado de calma, un estado de armonía, un estado de conciencia donde uno definitivamente puede planear paso A, paso B, paso C. Y ahí se generan los grandes inventos, somos inteligentes y todos los demás. Pero cuando esa corteza cerebral se ve influenciada por el miedo, por el terror, ¿verdad? Ya esa corteza no es tan favorable para nuestra evolución, sino que empieza a jugar en nuestra contra de una manera que la gente ni se imagina. Y empezamos a tomar unas decisiones que muchas veces no son decisiones que aguantarían ni 5 minutos de lógica. Pero es que ya la lógica se perdió en el momento en el cual nosotros estamos aceptando ese miedo, ese terror. Y esa es precisamente la gran parte de, digamos, gran parte de la estrategia de estas élites globalistas. Infundir miedo. Porque psicológicamente hablando,
y eso lo puede confirmar con cualquier psicólogo, no necesito decirlo yo. Cada vez que nosotros somos sometidos por miedo, nuestro poder de decisión se ve disminuido, yo no sé en qué porcentaje, pero debe ser altísimo. A eso es lo que se juegan estas élites, que a través de las influencias que han conseguido a los gobiernos locales, nos están tratando de transmitir a nosotros. Entonces, esto es un tema muy personal. Eh, hace unos años yo pensaba que esto podía ser llevado de una manera muy colectiva, donde uno podía despertar muchas personas y tal, y qué sé yo, pero últimamente estoy empezando de verdad a creer que esto es un proceso más bien individual, es decir, cada uno tiene que empezar a pensar en qué momento es más inteligente, porque cuando tienes miedo, Está más lúcido, cuando está cuando más estás lúcido. aterrorizado, pues no eres inteligente. Pues sí, cuando estás borracho, no eres inteligente, pues, porque empiezas a anular ciertas funciones cerebrales. Bueno, el miedo, el terror, la ansiedad son desencadenantes de disminución de nuestra inteligencia. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que recobrar, Rocío, si me permites, es nuestra tranquilidad, empezar a hacer menos casos de esos psicópatas y empezar a analizar un poquito en frío las cosas. Por ejemplo, en Colombia, antes del 2019, los políticos, eso es lo que yo oía por la calle, ¿no? O sea, los políticos eran unos corruptos, algunos narcos, eso es lo que dicen en la calle, ¿no? De terroristas, ay, nos metieron terroristas al Congreso, decían las personas, en la Con disfraz de frutería, paz, además. además de padre, en los supermercados, en la frutería y tal y qué sé yo. Y bueno, ¿y qué pasó? Porque esos mismos que ustedes estaban criticando están ahorita dictando las reglas sanitarias. Entonces, antes eran malos y ahora están haciendo su bien. Entonces, empezar a... Ahora se preocupan por nuestro bienestar, al estilo de lo que decían los nazis, ¿no? Todo es por su bien. Entonces, pues yo creo que es un poquito individual este proceso de despertar, Rocío, y si me permite, pues yo te agradezco mucho, por supuesto, por la invitación que me hiciste. Y otra vez, no me cansaré de decirlo, cada uno tiene que hacer su propia investigación, cada uno tiene que buscar sus respuestas, Así pero es. desde la lógica, no desde los sentimientos o del romanticismo, porque por ahí no vamos a llegar a ningún lado. Solo nos vamos a seguir llenando de miedos y el miedo que hace inmediatamente trata de buscar un enemigo. Entonces, el enemigo en el año 30 eran los judíos, el enemigo imaginario eran los judíos, y ahora el enemigo imaginario es el no vacunado, y mañana el enemigo no vacunado va a ser, el enemigo imaginario va a ser, quién sabe, los extraterrestres. Entonces nos van a tener con todos esas elucubraciones todo el tiempo, con el único objetivo de tenernos con miedo. Entonces, pues Así muchas es. gracias, Rocío, por tu invitación, de verdad, y siempre a disposición contigo. ¿Le parece, Giuseppe, si nos agendamos para un siguiente programa en donde entremos, lastimosamente como el tiempo se nos va, en donde entremos a profundidad a hablar de numeral dictadura sanitaria, para que comprendamos que lo que estamos viviendo es una dictadura? Usted ha sido muy juicioso con este tema, como lo expone a través de sus redes, para que lo profundicemos y para que entremos también a profundizar de un tema que yo sé que a usted le gusta tocar porque lo conoce muy bien, y es entrar a analizar a cada uno de estos personajes de manera puntual de los que están detrás, entonces, y que han hecho parte de todo este circo que es un poco perverso, y vamos a hablar puntualmente de lo local, de lo internacional, vamos a hablar de quién es Iván Duque, vamos a hablar de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y de todos los demás, vamos a hablar de un Donald Trump, vamos a hablar de otros presidentes como ANLO, etcétera, porque cada uno cumple su tarea, del mismo Mauricio Macri, que fue ese presidente de transición en Argentina para que regresara ese kirchnerismo en cuerpo ajeno con el señor Fernández, y de todo esto. Iván Duque, Total. Entonces, ¿le parece si hacemos un nuevo programa en donde claro. hablemos de todo esto? Mientras tanto, recomendemos su libro, sus redes sociales, ya quedamos planillados para ese siguiente programa, para que la gente lo empiece a seguir ahora mismo, Giuseppe. Muchísimas gracias. Sí, mi libro se llama Mientras dormíamos. Se consigue fácilmente en Amazon o inclusive en mi página web en electrónico, giuseppenocera.com. Y mis redes sociales, @giuseppenoc.
a disposición. Yo encantado de que podamos seguir hablando, Rocío, de estas personitas que se venden como buenos filántropos, pero que al final, digamos, son de verdad muy poco rescatables a nivel humano, diría yo. Así es. Y pues yo les quiero dejar a ustedes la invitación para que nos acompañen próximo miércoles entre las 6 de la tarde, 7 de la noche, hora Colombia. Recuerden siempre a través de Radio Global Emocionando tus Sentidos, ya con nuestras emisoras en Pakistán, en México, en Argentina, en Canadá y en Colombia, para que ustedes se conecten, para que compartan nuestros contenidos conscientes. Recuerden que esto hace que empecemos a despertar conciencia y que muchos más nos contagiemos de empezar a preguntarnos, a cuestionar. Y mi libro recomendado, que me lo hace llegar como siempre, Editorial Planeta, y que me encanta que haya Editorial Planeta empezado a tomar todos estos libros que a mí me encantan y que son tan relevantes en este momento, es el de George Orwell. Ya les había recomendado 1984, ahora les recomiendo este, Rebelión en la Granja, manipulación del poder político en la humanidad. Léaselo, vea, es cortico, letra agradable. Son de esos libros que uno también debe empezar a comprender. Y ya saben quién es George Orwell, ¿se acuerdan? Ya les he contado que era un señor hindú que hacía parte de todo este escenario y que bien clarita que tenía las cosas y por eso no las dejó escritas. Entonces, este es mi recomendado, ya lo saben, lo pueden conseguir en todas las librerías del país para que comprenda un poquitico más y abra un poquito más su mente. Soy Rocío Adriana, un placer como siempre haber contado con su compañía. Compartan nuestros contenidos. Quiérase mucho, cuídese mucho. Deje de tragar entero y empiece a revisar si esto que está pasando es tan normal como usted cree. Yo le aseguro que no. Hasta el próximo programa. Un besito, un abrazo, cuídense mucho. Emociona tus días.